Bergoglio cumple 5 años como Papa. El Papa Francisco hoy cumple 5 años en su puesto. El presidente de la Nación saludó hoy al Papa Francisco por el 5º aniversario de su pontificado en una carta diciendo lo siguiente: le hago llegar mis afectuosos saludos y mis sinceras felicitaciones al cumplirse el 5º año de su papado. A lo largo de estos años se ha convertido indudablemente en un protagonista de nuestro tiempo, líder moral y espiritual inmensamente querido y admirado por millones de personas. Quiero expresarle mi reconocimiento por la tarea que está llevando adelante y agradecerle por el legado que está dejando a toda la humanidad. Recordemos que el 13 de marzo del año 2013 fue elegido como Papa y provocó muchas reacciones. En el mundo, primero sorpresa por su origen y alegría por tener un Papa nuevo. Además, es de la orden de los jesuitas, totalmente inusual para ese cargo, ya que ellos son los más políticos de todos los existentes. En la Argentina nos desmadramos, nos fuimos al pasto. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y sus medios adictos comenzaron un furibundo ataque sobre la persona de Bergoglio, acusándolo incluso de haber sido colaborador del gobierno militar. Trucharon fotografías poniéndolo en situaciones incómodas. Lo insultaron a más no poder. El resto de los argentinos, luego de superada la grata sorpresa de tener un papa argentino, soltaron lágrimas de alegría. La Argentina se vistió de fiesta que, lamentablemente, empañaban algunos violentos y mentirosos. Ya los conocemos. En los primeros 2 años de papado, demostró humildad y preocupación por la desigualdad social en el mundo. La pobreza en sus primeros 2 años y también en los siguientes ha sido el tema recurrente y repetido de todos sus discursos. También provocó muy buenos comentarios con la encíclica Laudato Si, que quiere decir alabado seas. Esta encíclica está orientada a la defensa de la casa de todos, es decir, nuestro planeta Tierra, alertando sobre el cambio climático producido por la acción del ser humano, que fue dada a conocer el 24 de mayo del año 2015. A nivel internacional tuvo que enfrentar o sopesar varios problemas concretos. La corrupción interna en el Vaticano con la que se encontró al llegar, las líneas internas que muchas veces le pusieron trabas enormes, el gravísimo problema de los llamados curas pedófilos denunciados en todo el mundo, los conflictos internacionales en los que actuó sobre algunos en forma positiva, como el acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos de Barack Obama. También estuvo presente su intermediación en Colombia con el fin de terminar 50 años de una guerra interna que fue terrible. También en el plano internacional fue y es criticado por no tener una presencia más activa en el gravísimo problema social en el que se encuentra Venezuela. En Argentina, mientras pasaba el tiempo, es como que la tortilla se daba vuelta. El Papa Francisco se acercó a los kirchneristas dejando en la puerta a quienes los enfrentaban o eran diferentes. Algo incomprensible fue el no haber recibido a Margarita Barrientos. Eso duele, y mucho.
Los kirchneristas que iban desfilando de foto en foto dieron vuelta a su discurso 180 grados y taparon con silencio todas las barbaridades que dijeron, hicieron y difundieron. Ahora el Papa es el nuevo conductor, según las palabras del exgobernador Felipe Solá publicadas hoy en Infobae. Seguramente que las acciones del Papa en la política argentina no son para aprobar la corrupción pasada o presente. Pero muchos discuten si ha sido conveniente o no el envío de rosarios y cartas a personas que deben dar muchas explicaciones en la justicia. Pero su mensaje, a nivel mundial, haciendo un resumen, podemos sintetizarlo en su constante preocupación por el tema de la pobreza y las desigualdades. Llama la atención sobre la hipocresía, la falsedad, el desinterés al prójimo, la arrogancia y el afán de riqueza. Francisco trabajó mucho en estos 5 años en favor de la paz y contra la guerra que lleva a sufrimiento a todas las personas que la padecen. En ese camino, sus visitas a África y Asia han sido muy importantes. Su mensaje también se ve fortalecido al nombrar numerosos obispos y cardenales de marcado estilo pastoral, cercanos a la gente, de esos que escuchan y no condenan. Vamos a las noticias locales. Y vamos a tener que tener en cuenta qué es lo que sucede en San Nicolás. ¿Qué es eso? En San Nicolás empezó la Expo Agro. La 12ª edición de Expo Agro comenzó en San Nicolás, 2º año consecutivo que la tenemos en nuestra ciudad. Y comenzó con la presencia del presidente Macri y la gobernadora Vidal, quien anoche habló en una cena dando avances de diversos anuncios, de los cuales ya vamos a decir cuáles son. Es que en el campo se está atravesando una etapa de grandes problemas desde hace ya muchos años. La situación es grave por las inundaciones y luego se agravó por la sequía de los últimos meses, una sequía que azota toda la provincia de Buenos Aires. Un poco menos en la costa, pero realmente lo que ha llovido ha sido prácticamente nada. En la cena de anoche, la gobernadora Vidal expresó lo siguiente: si el campo crece, crece el país. Ahora nos queda trabajar juntos porque eso es lo que de verdad hace la diferencia. Sabemos de esas pérdidas y esa diferencia la produce el campo para producir riqueza para el país. Es cierto, lo que pasa es que estamos en el siglo XXI y seguimos dependiendo muchísimo de la producción primaria. En contrapartida, la gobernadora pidió seguir trabajando juntos. Cada inversión que hacen hoy tiene un impacto enorme en nuestra realidad, dijo. Por su parte, el presidente, esta mañana, en la inauguración de la Expo Agro, junto a los ministros de Agroindustria, Luis Miguel Echeverre, y de Producción, Francisco Cabrera, dijo: ha sido un año difícil, arrancamos con inundaciones, incendios y heladas. Y ahora estamos atravesando la sequía más dura de los últimos 40 años. Sí, escuchó bien, de los últimos 40 años. Los anuncios que se realizaron esta mañana por parte del presidente son los siguientes. Preste atención, a ver qué le parece. El Banco Central emitirá una resolución que prorroga automáticamente
todos los vencimientos de los créditos sin que caigan en mora para aquellos que ya tienen crédito y de esa manera posibilitar que adquieran nuevos créditos para atravesar este momento. El gobierno anulará al menos 4 registros: el registro fiscal de operadores de granos, el registro fiscal de tierras rurales explotadas, el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios y el registro de usuarios de semillas. Esto provoca en forma automática que todas las transacciones comerciales, habilitaciones y hasta inversiones sean mucho más rápidas y sin tanta, como hemos dicho tantas veces acá, ¿no?, sin tanta burocracia. Además, sumando a esta medida algo importante sobre las declaraciones juradas: de 7 que tienen que hacer hoy, deberán presentar una sola por año. Además, la puesta en marcha de los corredores seguros para los bitrenes para transportar más carga por menos costo. Y pidió ayuda a gobernadores e intendentes para apostar a los consorcios para que los caminos rurales estén en mejores condiciones. Algo que la semana pasada habíamos dicho, Vidal se comprometió a ayudar desde la provincia para mejorar y arreglar y hasta construir en total unos 12.000 kilómetros de caminos rurales. En Se Pudrió Todo consideramos estos anuncios muy importantes, pero vio que siempre tenemos un pero para todo. Nos quedamos con un sabor un poquito amargo al no tener referencias sobre las obras que son tan urgentes de realizar y las que están en marcha, terminarlas lo antes posible. Se trata de obras que tienen que ver con el drenado de aguas en las tierras inundadas. Y nada hubo en los anuncios sobre la realización de los canales para irrigación para las épocas de sequía. Si bien los anuncios y medidas tomadas son importantes y además eran reclamados desde hace ya mucho tiempo por los productores rurales, siguen siendo insuficientes, creemos en Se Pudrió Todo, respecto del futuro productivo al no tocar temas esenciales de la infraestructura, salvo los bitrenes para el transporte. Eso está, eso lo dijeron. Ahora, el asunto que nos interesa profundamente tener en claro qué es lo que va a suceder respecto de estas tremendas obras de infraestructura que nos hacen falta tener terminadas lo antes posible. No solo para evitar inundaciones cuando se viene el agua, sino también para poder irrigar los campos cuando no llueve. Entonces, ¿cómo hacemos en pleno siglo XXI para no seguir con la infraestructura del siglo pasado y de mucho tiempo atrás del siglo pasado? Ya que estamos hablando de San Nicolás y la provincia, vamos a tocar un tema que es gravísimo y que recién esta mañana pude tener buenas precisiones. Veremos qué es lo que sucede en los próximos días, pero por el momento pasa lo siguiente. Miren, el tema es el siguiente: ARBA, ¿vio el ente recaudador de la provincia de Buenos Aires? El de los impuestos. Bueno, ARBA, dicen, sufrió un desperfecto eléctrico y dejó a la provincia sin recaudación. Eso es lo que se ha informado en diversos medios desde el día de ayer, lunes. Pero, sí, otra vez un pero, vamos a decir lo siguiente de acuerdo a lo que hemos podido averiguar. El incidente de una suba de tensión eléctrica parece ser que se produjo durante el fin de semana.
Esto afectó el sistema operativo de procesamiento de datos. Esto quiere decir que afectó a los servidores, las computadoras y todo el sistema que contienen la información impositiva de los bonaerenses. Entonces usted ayer se podía acercar a ARBA, dice quiero pagar la patente del auto, lancha, inmobiliario, lo que sea, y le decían no hay servicio, está fuera de servicio, no hay sistema, como dicen siempre. Y también, oh, casualidad, afectó el sistema biométrico que se utiliza para ver la asistencia laboral con huella digital. Y digo casualidad, porque el viernes pasado, el gerente de recursos humanos de ARBA, que se llama Eduardo Capello, intimó a unos 150 trabajadores en la ciudad de La Plata por incumplimiento de sus horarios de trabajo. Expresó que podría iniciar apercibimientos y sumarios por ese tema. Y luego, oh, casualidad, salta todo el fin de semana. Una suba de tensión solo en los equipamientos de ARBA y en los vecinos. Nada pasó. Justo afecta al sistema de asistencia laboral y todos los servidores de datos para la recaudación de la provincia. Miren, yo estoy grandecito como para comerme el garrón de una opereta generada por los vivillos de siempre. Me refiero a, digamos, posibilidad de complot. ¿Así quedó lindo? ¿No ofendo? ¿Es pasable? ¿Les parece potable? Lo voy a repetir. Soy grandecito como para comerme el garrón de otra opereta generada por los vivillos de siempre. Me refiero a, digamos, posibilidad de boicot. ¿Sí? Clarito, como lo hablábamos ayer. Y este tipo de operaciones ya las vi tantas, pero tantas veces. Vamos a pasar al nivel nacional con una muy buena noticia. No buena, dije muy buena noticia. El tema es el PAMI. La semana pasada comentamos la decisión del gobierno de renegociar el precio de los medicamentos con los laboratorios, luego de detectar una gran diferencia de precios entre los que cobraban los laboratorios en nuestro país, en la República Argentina, y lo que cobraban en otros países, no solamente en Europa, Estados Unidos, Canadá, también en nuestros vecinos. Había medicamentos que nos cobraban el doble, hasta el 100% y más en algunos casos que lo que cobraban el mismo medicamento en Chile, en Paraguay, en Brasil, etc. Ya se conocen algunos resultados de las primeras licitaciones realizadas. Lo que antes nos costaba 1.800 millones de pesos en un año, ahora nos va a costar 313 millones de pesos. Sí, escuchó bien. De 1.800 bajaron a 313 millones de pesos al año. La diferencia es de 1.487 millones de pesos anuales solo en algunos medicamentos. Imagínense el resto. Una gran noticia para todos los argentinos, ya que son recursos que quedan dentro del PAMI para atender y ampliar servicios a otros puntos en donde hasta el momento ha sido muy conflictivo. Y, por ejemplo, ponerse al día con el pago a proveedores, a los médicos, oftalmólogos, etc. Esperemos que la tendencia siga y el PAMI mejore su atención a nuestra gente. Porque es dinero de todos y somos todos.
Entonces tenemos que cuidarnos y evitar corrupción, sobreprecios. Y esto solamente lo vamos a lograr si hacemos las cosas bien. Y si hay alguien que está trabajando mal o haciendo mal las cosas, y bueno, que lo agarren de una oreja y que se atenga a las consecuencias. Una noticia triste pero que deja enseñanza. Sí, las dos cosas, no es un contrasentido. Miren, lo que sucede es lo siguiente, les traigo un caso que es emblemático. Tras sufrir heridas en un acto heroico, murió el jefe del Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea Argentina. El miércoles pasado por la noche, al darse cuenta de que la casa de su vecino, un hombre de edad avanzada que vivía solo, se estaba incendiando, este señor que trabaja en las Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea Argentina salió en su ayuda junto con otros vecinos. Cuando el militar intentaba ingresar a la vivienda, explotó una garrafa de gas, lo que provocó quemaduras en el 60% de su cuerpo. Otras 5 personas resultaron heridas junto con él. Este héroe de apellido Dip, a quien en la fuerza apodaban el Pingo, tenía 50 años, estaba casado, tenía 2 hijos adolescentes y estaba en el proceso de adopción de un chico. Muy querido por sus compañeros, que lo describen como un tipo ejemplar, solidario, de entrega. El vicecomodoro trabajó muchos años en la Antártida, donde fue jefe de la base Esperanza, y también estuvo destinado en la base Marambio. Desde Se Pudrió Todo, nuestras condolencias para su familia y amigos. Y también un gracias, ya que su accionar y el de los otros vecinos, si bien terminó muy mal para ellos y sobre todo para Dip, que falleció, nos enseña que siempre y en toda circunstancia hay que prestar ayuda al desvalido. Siempre. En la UOCRA siguen los enfrentamientos. Dejen de romper las pelotas en La Plata. Fue el mensaje que escuchó Julio Galván, dirigente de la UOCRA, antes de ser atacado por 2 sicarios que segundos antes habían matado a su cuñado, Juan Garcilaso, ayer a la madrugada en Puerto San Martín, a unos 25 kilómetros al norte de Rosario. Si Galván confirma ante la Fiscalía que ese mensaje existió, toma mayor fuerza la principal hipótesis que se maneja hasta ahora en la causa, que apunta a que se trató de un crimen por encargo que tiene como trasfondo la interna sindical del sindicato de la construcción tras la caída y detención en La Plata de Juan Pablo Pata Medina. ¿Se acuerda? Septiembre del año pasado, el lío que se armó. Estamos en Se Pudrió Todo. Hoy es martes 13 de marzo. Y siendo las 17:39, casi 40, vamos a dar una noticia que tiene sus bemoles. ¿Sus bemoles qué quiere decir? Y bueno, que hay cuestiones que nos tienen que hacer pensar realmente. A ver, fíjense en lo siguiente. En el Congreso de la Nación se están terminando de definir las presidencias de las diferentes comisiones. A ver, los diputados no es solamente que se reúnen ahí cuando ustedes ven por la televisión, por ejemplo, o por internet, que están debatiendo, discutiendo, piden la palabra, uno le insulta al otro, el otro propone algo, el otro le dice que sí o que no y después votan. Bueno, eso es una parte del trabajo que tienen.
pero los proyectos de ley, antes de llegar a la Asamblea General ahí de los diputados, donde empiezan a discutir, antes los proyectos son tratados en una comisión donde se reúnen una pequeña cantidad de diputados, y esa es la comisión que analiza los distintos proyectos que se presentan, y luego decide esa comisión si ese proyecto de ley se va o no a tratar en la Cámara. Y entonces hay comisiones para distintos temas. Por ejemplo, hay una comisión de educación, otra comisión de cultura, otra comisión de seguridad y así sucesivamente, para diferentes temas. Y los diputados pueden pertenecer a más de una comisión, pueden pertenecer a una, a dos, tres o a cuatro. Estas comisiones se reúnen periódicamente y están organizando sus reuniones a partir de un presidente y 2 secretarios. Bueno, lo que se están decidiendo son para este año 2018 cuáles van a ser las personas que van a ejercer las secretarías y la presidencia de cada una de las comisiones. Entonces, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos tuvo un cambio, asumió Toti Flores, hombre cercano a Carrió y que es de La Matanza, y suplantará a la saliente Victoria Donda. Ahora, escuche bien lo siguiente, ¿no? Porque, sí, bueno, sí, la verdad, ¿no? Porque en la Comisión de Libertad de Expresión asume Leopoldo Moró como presidente. Leopoldo Moró, sí, el de Unidad Ciudadana, es el mismo que justificó el ataque sufrido por el periodista Julio Bazán cuando cubría la reforma previsional el pasado 18 de diciembre. También fue un gran defensor de ese engendro fascistoide llamado Ley de Medios K, donde justamente se cerraba la libertad de expresión en muchos casos y se controlaba lo que se difundía. Gran discusión que hemos tenido con mucha gente respecto de este tema. Daniel Scioli asumirá frente a la Comisión de Deportes y Daniel Filmus en la Comisión de Cultura. Otro caso para mí inexplicable es que Nilda Garré, ¿se acuerdan Nilda Garré? Sí, esa. Nilda Garré asumirá como presidente de la Comisión de Defensa, justo en que el Gobierno Nacional está impulsando una reforma de las Fuerzas Armadas, como informábamos ayer. Nilda Garré, presidente de la Comisión de Defensa, una persona que se dedicó durante toda su gestión en el gobierno anterior de bastardear, de denigrar a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas de seguridad, dejó sin ningún tipo de radar o de respaldo nuestras fronteras del norte. Bueno, no voy a dar más ejemplos porque esto es de terror, es de terror. Vuelvo a lo de Leopoldo Moró y la Comisión de Libertad de Expresión. El periodista Julio Bazán repudió la elección del diputado Leopoldo Moró para presidir la Comisión de Libertad de Expresión. Escribió lo siguiente en sus redes sociales: amargura y decepción por la contradictoria designación de Moró, que despreció la libertad de expresión al convalidar la agresión de que fui objeto. También agregó lo siguiente: una burla a la sociedad de diputados inescrupulosos que se suma a la inacción de la justicia para dar impunidad a los violentos.
Así, todos los periodistas estamos en peligro porque la justicia no actúa para condenar a los que me agredieron y los políticos no asumen sus responsabilidades ante la sociedad. Y sí, está muy enojado y con toda razón, porque todo lo que fue la agresión que sufrió el pasado 18 de diciembre fue filmada y fotografiada perfectamente y con muy buena calidad de imagen y de sonido. Entonces, no se explica cómo es que hasta el día de hoy no estén identificados plenamente y que hayan ido a declarar, aunque sea ante el juez, los implicados en esa acción violenta en contra de un periodista. Estamos en Se Pudrió Todo en esta hermosa tarde del mes de marzo y ahora vamos a hablar del INTI. Un problema muy serio que se está produciendo desde hace ya muchos días. Ya el asunto no da para más, no puede ser que siga. Y me estoy refiriendo a lo siguiente, miren. Como ya se habrá informado a través de la televisión o habrá leído, en el INTI hay problemas desde hace varios días porque no se renovaron contratos de trabajo y también se despidieron a varias personas por no cumplir con su trabajo. Eso es lo que se dice desde las autoridades, por ejemplo, y ya le voy a comentar algunas cuestiones. Lo que está pasando desde hace unos días es que parte de esa gente se encuentra dentro de las instalaciones patoteando constantemente a la gente que va a trabajar. Ellos mismos comenzaron la difusión de videos de acciones que realizan todos los días atacando, insultando y agrediendo a la gente que está trabajando. Son muchos los casos descritos de esta situación. Lo que es incomprensible es que las autoridades del INTI no tomen las necesarias medidas para terminar con esta situación de violencia. ¿Por qué se los deja hacer lo que quieran contra las demás personas? ¿Pagarán los desastres y destrozos que realizaron en las instalaciones, como por ejemplo baños y hasta, escuche bien, la guardería para los hijos de los que están trabajando? Allí hicieron cosas que son imposibles de contar en el horario de protección al menor. La semana pasada, una de esas patoteras, llamada Yamila Matón, sí, hasta el apellido le juega en contra a esta mujer, fue entrevistada en vivo en medio de una de esas protestas en donde estaba patoteando a una persona, por el periodista Eduardo Feynman en A24. Y entonces esta mujer contó su versión diciendo varias cosas, ¿no? Ahora, anoche Feynman mostró datos de que todo lo que había dicho Yamila Matón era mentira. Punto por punto, las afirmaciones de esta mujer de la semana pasada fueron desmentidas y presentó los datos. Entre algunas de las cuestiones tiene que ver, por ejemplo, que había dicho inexactitudes, digámosla de esa manera, respecto de quiénes eran los que habían sido echados. Bueno, se presentaron ya los datos y sí, hasta incluso hay presentaciones judiciales contra determinadas personas que no han cumplido con su trabajo, con su horario de trabajo, con sus tareas. ¿Vio eso que se come los 29? Bueno,
También desmintió otras cuestiones que tienen que ver con datos internos del INTI, la cantidad de años que estaba trabajando. También esta señora había mentido diciendo que era delegada sindical cuando ella había perdido las elecciones en el año 2016. No tenía ningún cargo en ese sindicato. Bueno, es decir, hay muchas cuestiones que muchas veces uno las recibe y parece un golpe y dice, bueno, pero lo que dice esta señora, bueno, era todo mentira. Entonces, por eso hay que llamar otra vez la atención a todos los argentinos y abramos el ojo ante cada una de las cosas que nos informan, porque pueden ser operetas, mentiras, y bueno, hay que buscar los datos. Es lo que nosotros tratamos de hacer. Por eso ustedes dirán en algún momento, pero hoy pasó tal cosa, o anoche pasó tal cosa, y Maglio o Ruiz no lo dijeron. Si no lo decimos y realmente es muy importante, es porque nosotros queremos ser prudentes y encontrar la información precisa y no guiarnos por lo que diga un canal de televisión, por lo que publique un periodista en Twitter o lo que se diga en una radio o en un diario. No, antes nosotros de poder analizar, explicar alguna noticia, alguna realidad que está pasando, la cotejamos con otras fuentes. Y esto que anoche presentó el periodista Feynman desmintiendo a esta señora, lo encontré también en no una, dos, en 3 fuentes diferentes, exactamente lo mismo. Entonces, está corroborado, y así como este tema hay muchos otros. Entonces da bronca que se embarre tanto a la gente, que se digan tantas mentiras, que se quiera engañar, porque si vos tenés la razón en algo, y bueno, entonces andá con tu verdad, y andá con los datos, si tenés documentación mejor. Pero no anden mintiendo, inventando, creando pantomima, tirando verdura, como se dice normalmente. No tiene nada que ver la realidad con lo que realmente está sucediendo, más allá de lo que cuente uno u otro. La realidad la quieren inventar, la quieren cambiar. Entonces ya no es realidad, es un relato. Vamos a pasar a otro tema un poco más lindo, porque esto ya realmente a mí me molesta, pero me molesta en serio porque no puede ser que pasen este tipo de cosas y sigan mintiendo y creando operetas, más allá de los reclamos que uno pueda tener. Molesta realmente que se mienta tanto y se deje a la gente con una versión que es falaz, es mentirosa. Vamos a otra cosa. Se dieron a conocer los lineamientos del proyecto de ley de paridad salarial entre hombres y mujeres. ¿Se acuerda que se estuvo hablando la semana pasada por el tema del Día de la Mujer y que el presidente tuvo un mensaje y en ese mensaje justamente destacó algunos de los temas que pidió que en el Parlamento, en el Congreso de la Nación se tratasen de ser posible este año? Por ejemplo, el aborto, pero no es solamente ese tema que se trate, sino que se trate también que no puede haber más en la Argentina disparidad salarial entre hombres y mujeres cuando hacen el mismo trabajo. Esto ya está estudiado. Bueno, ahora vamos a comentar esto porque se dieron a conocer algunos lineamientos, algunas de las propuestas que dice este proyecto de ley. Este proyecto, recordemos, fue anunciado la semana pasada por el presidente Macri en el tema de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Ya de entrada tuvo algunas críticas durante la misma semana pasada esta intención de legislar la paridad salarial, ya que por los estudios realizados
no solo en nuestro país, sino en el resto del mundo, los casos de diferencia salarial en las empresas de países desarrollados se deben principalmente a la diferencia en la cantidad de horas trabajadas y que ya estaría legislado incluso en la misma Constitución Nacional, donde dice igual remuneración por igual tarea. Lo que pasa es lo siguiente: en el mundo y en la Argentina también todavía hay trabajos que no están legislados o están por fuera de la legislación, trabajo en negro, incluso en algunos países todavía sigue el trabajo esclavo y no hay remuneración alguna o hay países en donde la mujer es tan denigrada que la hacen trabajar sin pagarle. O cuando le pagan un plato de comida y barbaridades como esa. Ahora, en nuestro país, si nos atendemos a las leyes, la Constitución dice igual remuneración por igual tarea. Entonces eso sería suficiente para algunas personas en cuanto a que la paridad salarial se debe dar en todas las empresas. Es más, en el ámbito público, ya sea a nivel nacional, provincial, al menos en la provincia de Buenos Aires y en los municipios de la provincia, no se hace diferencia en el salario que cobra, por ejemplo, un docente de historia por 20 horas y una docente de historia por 20 horas, o sea, cobran exactamente lo mismo. No hay problema en el ámbito público, el problema es más que nada en el ámbito privado. Ahora, los más cercanos a las ideas liberales expresan que no corresponde ni siquiera plantear una ley sobre este tema, ya que el contrato de trabajo es claro en este aspecto y que no tendría sentido hacerlo. Es decir, en la ley de trabajo no existe algún artículo que diga que hay que pagarle diferente al hombre y a la mujer. Los más cercanos a ideas de izquierda poco dijeron en estos días al respecto, pero están dentro de la posición de que es necesario legislarlo. Luego de estas observaciones, pasamos a contar qué es lo que plantea este proyecto de ley de paridad laboral entre hombres y mujeres. Les leo una partecita. En los contratos individuales, convenciones colectivas de trabajo, reglamentaciones de todo acto por el cual se fijen y estipulen salarios, se garantizará la plena observancia de la igualdad de género en la aplicación del principio constitucional de igual remuneración por igual tarea. Es decir, los empleadores, dice este proyecto, deberán elaborar un código de conducta que debe ser remitido al Ministerio de Trabajo. En el plazo de un año, las empresas y organizaciones sindicales con paridad salarial deberán inscribirse en un registro obligatorio si tienen más de 200 empleados para luego realizar las inspecciones de rigor. A ver, esto es un contrasentido del mismo gobierno nacional, porque Macri crea con este proyecto otra instancia burocrática que las empresas están obligadas a cumplir, la de registrarse y ser inspeccionadas por este tema exclusivamente. Pareces un panelista de 678. Y bueno, Mauricio, pero pónganse de acuerdo, o van a terminar con la burocracia, en este caso sería la burrocracia, o vamos a seguir con la payasada que siempre se hace, una y otra vez, siempre poniendo más trámites y más trámites y más trámites. En la Constitución dice clarito, mandale ya a los inspectores si tenés alguna denuncia y listo. Espero que
si van a tratar el proyecto de ley, bueno, que salga una ley que sea inteligente, que no ponga más trabas, más burocracia, sino que haga que se empiece a cumplir lo que no se cumple por ahora. Si es que vale la pena tener una nueva ley al respecto. Estábamos hablando de los proyectos de ley que este año se van a ir tratando y estábamos comentando lo de la paridad de género, el tema de la diferencia salarial entre el hombre y la mujer en el sector privado, sobre todo, el contrasentido del gobierno nacional de en uno de los proyectos poner más burocracia cuando por otro lado la sacan, bueno, una serie de cuestiones, ¿no? También se dieron a conocer propuestas para mejorar otras leyes ya existentes. Por ejemplo, la licencia por paternidad o maternidad en nacimientos o adopciones serán ampliadas. Por ejemplo, el hombre, cuando es papá, hoy tiene 2 días de licencia. Bueno, el proyecto de ley que se va a tratar en el Congreso establece una ampliación a 15 días en vez de los 2 actuales. Si los nacimientos son múltiples, la licencia se amplía 10 días más, es decir, cuando son mellizos o trillizos. También se ampliaría la licencia por fallecimiento de hijo, una circunstancia de las más terribles que mucha gente afronta en la vida, pero es necesario tenerlo legislado. Hoy la licencia es de solo 3 días, bueno, lo quieren ampliar según el proyecto que van a presentar a 10 días corridos. Además se incorporan licencias por someterse a técnicas y procedimientos de reproducción asistida. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si una pareja por los métodos normales no puede quedar embarazada y tiene algún tipo de inconveniente y se somete a técnicas y procedimientos de reproducción asistida, es decir, por ejemplo, aquellos en donde el óvulo es fecundado por el espermatozoide del marido, pero in vitro, por ejemplo, en un laboratorio, no en forma natural, como podríamos decirlo. Bueno, 5 días por año y además aparece la licencia de 10 días por violencia de género, que esto no está legislado. Es decir, si una persona, por ejemplo, el caso más común, una mujer, aunque también le pasa a los hombres, pero bueno, a la mayoría de los casos de violencia domiciliaria, familiar, algunos dicen también de género, como está de moda hoy, es la mujer la que más recibe como violencia dentro del ámbito familiar. Bueno, hoy no existe una licencia para la mujer que trabaja cuando recibió una golpiza, por ejemplo. Entonces, acá la quieren poner. Lógicamente que esto tiene que ir con una denuncia, con la detención y toma de declaración del golpeador, bueno, una serie de cuestiones anexas. Entonces, hay que ampliar la protección hacia las mujeres, sobre todo cuando son golpeadas, y dar castigos que sean ejemplares, porque esto no puede seguir, no es algo que no existía, sí existía, pero no eran los niveles que hoy conocemos. Está bien, como me dijeron el fin de semana, bueno, ahora en los últimos años hubo más libertad, más conciencia para denunciar. Sí, puede ser que los niveles de violencia sean iguales o hasta incluso si quieren menores que años anteriores, pero que hoy se conocen más porque ahí las mujeres se animan a denunciar más que antes. Puede ser, no lo sé, no tengo esos datos. Si los llego a conseguir, los vamos a decir acá en la radio. Ahora, me quedé con este tema de la adopción, porque también se va a venir la discusión por el aborto y estamos preparando con Gabriel Ruiz justamente una cuestión de un informe sobre este tema del aborto, con los argumentos a favor, en contra, la parte legal, etcétera, etcétera.
Entonces me acordé que el año pasado nosotros tocamos el tema de la adopción a partir de leerles una historia que se hizo conocida por algunos medios de este país. Vamos a volver a escucharla. Fabiana Pérez y Norberto Vega hicieron varios intentos para poder tener hijos. Todos fracasaron. Para ella, su sueño era estar embarazada y sentir dentro suyo a sus hijos, como lo hicieron sus hermanas. La adopción generaba miedos, porque si lo lograba, después podrían sacárselo, como tantos casos ha habido al respecto. Con el paso de los años, el embarazo no se producía y crecía la posibilidad de la adopción. Se anotaron en el registro de Morón. Allí les contestaron: no esperen a que los llamemos, salgan ustedes a buscar a sus hijos. Por amigos que Norberto y Fabiana tenían en la provincia de Misiones, se enteran que allá hay muchos chicos abandonados por sus padres. Llegaron a un hogar de guarda para ver si había niños en estado de adoptabilidad. Ezequiel tenía 3 años y medio. Estaba con pañales y tenía un chupetín en la boca. Se acercó a la pareja y les dio un beso. Norberto y Fabiana no lo dudaron. Es él. Buscaron a una abogada, fueron al juzgado, presentaron los papeles, fueron a visitarlo durante una semana. Se volvieron sin ninguna autorización, pero ya lo consideraban su hijo. Unos meses después volvieron, otra vez el juzgado, papeles, abogados. Allí se enteraron que tenía una hermanita de 5 años que tenía la carita con graves problemas porque se le había caído un brasero encima. No tenía labios ni nariz. Habían sido consumidos por el fuego. Era discriminada por su apariencia entre los suyos. Fabiana cuenta que uno de esos días de visitar al hogar estaba amacando a los hermanitos. La estaba amacando, se dio vuelta y me dijo: ¿no querés ser también mi mamá? Yo me sentí tan egoísta por estar eligiendo solo a uno de ellos, que ahí mismo tomamos la decisión. Sí, los 2 hermanitos serían sus hijos adoptivos. La justicia sin respuesta. Pasaban las semanas, los meses, un año. Fabiana se quedó en Misiones descuidando su negocio, su casa, sus amigos, su familia, su vida anterior. Hicieron hasta una petición en change.org juntando 12.000 firmas que llevaron al Tribunal Superior. Finalmente, el 1 de noviembre del 2013, el juez les otorgó la guarda. La estaba amacando. Se dio vuelta y me dijo: ¿no querés ser también mi mamá? A la nena la operaron varias veces para reconstruirle su carita. Hoy ya no se esconde detrás de las piernas de su mamá. Fue elegida la mejor alumna de la escuela. La psicóloga le dijo que no la llevaran más porque está superando su trauma con el amor que le están dando. La estaba amacando, se dio vuelta y me dijo: ¿no querés ser también mi mamá? Fabiana tiene un mensaje para todos nosotros. No se asusten, que un hijo no es solo el que se lleva en la panza.
Miren a nuestra familia, nosotros elegimos como hijos, los elegimos a ellos, pero ellos también nos eligieron como padres. Mientras tanto, en este país, en este bendito y sufrido país, esperamos que algún día la justicia sea justa y rápida. La estaba amacando. Se dio vuelta y me dijo, ¿no querés ser también mi mamá? Me quedé con lo que habíamos hablado al principio del programa, o a mediados del programa, respecto de las comisiones que hay en la Cámara de Diputados de la Nación y que cuáles eran las personas que fueron nombradas en ellas. Y me quedé pensando, ¿cómo es que Nilda Garré pudo ser nombrada presidente de la Comisión de Defensa después de las barbaridades que hizo siendo ministro? Y además, justo ahora que el gobierno nacional parece que se decidió a tomar cartas en el asunto con respecto al tema de la defensa nacional. Es un contrasentido, no tiene pie ni cabeza. La Argentina sigue siendo el país de toda la región, Argentina, Chile, Brasil, que tiene menor presupuesto para el ámbito de la defensa en relación con su PBI. Y entonces me acordé que el año pasado habíamos tocado también este tema en varias oportunidades y en una lo hicimos de una manera humorística. Y en su momento recibimos muchos mensajes respecto de este tema que nosotros habíamos abordado. Bueno, aquí lo tienen otra vez. ¿Cómo sería una invasión de Estados Unidos a la Argentina? Día 1. Llegan varias naves de guerra yanquis al Río de la Plata, pero la mayoría encallan ni bien entran. El dragado no se hace desde hace 4 años, ya que el gobierno argentino no le paga los subsidios a las empresas y los trabajadores están en huelga pidiendo 30% de paritaria salarial y encima de todo eso, todas las boyas señalizadoras de los canales fueron saboteadas y no funcionan. La Armada Argentina intenta movilizar a algún barco para ofrecer resistencia, pero 2 se hunden apenas sueltan amarras, las fragatas no tienen combustible y la artillería está desarmada. Los submarinos están oxidados en el puerto de Bahía Blanca. Segundo día, inicio de los bombardeos al centro de la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. Pasan prácticamente desapercibidos. Los que impactan en las calles se pierden entre los pozos que ya había. Y los GPS no pueden identificar los blancos, porque casi todas las calles y edificios públicos se llaman Kirchner. Tercer día. Desembarcan infantes de la Marina estadounidense en Ensenada y en Quilmes. No pueden avanzar, ya que en el peaje de la autopista se aceptan pesos, pero ellos traían dólares y no había cambio. Las Fuerzas Armadas intentan frenar el avance de los marines, pero a las 2 horas se quedan sin municiones. El sargento Bryan busca al exministro Rossi para ver si sabe dónde están las armas y municiones robadas durante su gestión. Los yanquis entran en la capital federal, pero no pueden avanzar hacia la Casa Rosada por los numerosos cortes, piquetes de protesta, por la falta de planes y paritarias salariales. Los piqueteros los insultan y les tiran piedra, botella, palos y baldosa pensando que eran la gendarmería. Se tienen que retirar corriendo. Ni en Irak les pasó esto. Día 4. Los Marines sufren numerosas bajas. No hay enfrentamientos, pero el conurbano no es para cualquiera. Patota, choreo, narco, etc. Además, los lugareños se ponen insufribles. amiga! ¿Tenés CD para vender? Chabón,
tengo frula y birra por 30p. Por la noche, los soldados estadounidenses, cansadísimos, se acuestan un rato en la estación de retiro para dormir. Al despertarse, se encuentran casi en bolas, con poco armamento. Nadie sabe qué pasó, pero se presume que los pibes chorros les hicieron una visita y salieron corriendo hacia la 31. Quinto día. Al despertarse, se dan cuenta que desaparecieron tanques y lanzamisiles yanquis. Se presume que se podrían encontrar partes de los mismos en los desarmaderos de la calle Warnes. Crónica informa que faltan 90 días para la primavera. Día 6. Desesperados, muchos batallones yanquis se dirigen hacia Seiza para ser rescatados, pero se topan con 5 piquetes más y no pueden avanzar. Encima, el aeropuerto estaba inoperante porque las comunicaciones fueron interrumpidas por un piloto borracho que cantaba "Despacito". Intentan subir a los colectivos, pero los choferes no se lo permiten porque, como vienen de otro país, no tienen la tarjeta SUBE. Día 7. Tratando de asegurarse la logística, las tropas invasoras secuestran alimentos para consumo propio. Intoxicaciones con carne en mal estado, chorizos de procedencia dudosa que producen triquinosis y transgénicos varios que generan mutaciones espantosas. Numerosas bajas entre los invasores. Los que todavía podían levantarse llevan los pocos vehículos que les quedaban a cargar combustible, pero los altísimos precios no se lo permiten, no les alcanzaban ni los dólares que traían para pagar la nafta. Día 8. Tinelli invita al bailando al comandante de la invasión norteamericana. Pronto Ventura y Jorge Rial lo acusan de mujeriego. Y varias vedetas argentinas cuentan sus relaciones sexuales con el alto mando estadounidense. Pero Karina Olga dice que no va a contestar eso expresando: "Lo dejo a tu criterio". Día 9. Se suspenden las operaciones por razones climáticas. Llovieron 30 milímetros y se inundó todo. Tanques y vehículos varios se cubren de agua y no pueden avanzar. Entonces los yanquis aprovechan para llevar su mensaje a la población sobre los beneficios de la libertad y la democracia. Se acercaron los varones del conurbano para el armado de las listas y no entienden eso de las listas sábanas. "Oh, it's very difficult", exclaman al unísono. Día 10. Comienza la distribución de víveres por parte de los invasores para congraciarse con la población. Se debe suspender, ya que los argentinos exigen a los yanquis la entrega de planes sociales, netbook para todos y todas, y un tal Jonathan junto a Joana se ponen insufribles con las selfies para su Facebook. Día 11. Solicitan la rendición argentina. La misma es rechazada porque no fue presentada por triplicado, falta de autenticación de las firmas ante escribano público, fotocopia de DNI y quill, pago de sello fiscal, y la oficina respectiva trabaja solo los días pares de los meses impares en horas múltiplo de 3. Eso siempre y cuando no haya huelga. Día 12. Se suspenden momentáneamente las operaciones. El comandante norteamericano fue víctima de un secuestro express. Se solicita prueba de vida. Se negocia el rescate. Día 13. Liberan al comandante americano en Panamericana y Márquez. No puede volver al comando ya que hay piquete en la General Paz. Los pocos marines sobrevivientes se tiran desesperados en el riachuelo para, al menos, salir nadando. Por la contaminación comienzan a tener convulsiones. Día 14. Sin comandante, intoxicados, mojados, robados, intentan reembarcarse para volver a Estados Unidos. No encuentran los barcos, fueron dejados en el riachuelo y el ácido de la contaminación los disolvió. Rendición incondicional de Estados Unidos. Ganamos la guerra, Argentina ganó. Macri sale en cadena nacional a informar que todos juntos lo hemos logrado, derrotamos al invasor yanqui.
y tira globos amarillos por todo el país. Cristina, refugiada en Río Gallegos, dice que todo fue culpa de Clarín. Massa llama tardíamente a unirse en defensa de la patria. Crónica informa que faltan 81 días para la primavera. Día 15, el juez Carazanelo cita a declarar a Domingo Faustino Sarmiento para que aclare por qué quería el modelo estadounidense. Trump anuncia la construcción de un muro alrededor de toda la Argentina y consigue el apoyo de todos los países del mundo. Día 16, largas filas de soldados derrotados yanquis en las oficinas de la ANSES. ¿Qué le pareció? ¿Nos reímos un rato o lloramos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, justamente este tipo de humor es el que por ahí, con una sonrisa, nos muestra parte de una realidad que tenemos que cambiar. Hay muchos temas tratados en ese cuento, pero sobre todo la infraestructura. Esa infraestructura que tantas veces hemos tratado en este programa y que nuestro país pasó muchos años sin tener nada. Y lo que tenía se fue degradando y no fue reemplazada y tampoco fue arreglada. Cuando se intentó arreglar algo se hizo mal, se hizo sin presupuesto, con cosas berretas. Y así nos ha ido en tantos temas, pero tantos temas. Ahora voy a abordar un asunto que tiene que ver con la educación. Todavía estoy buscando información, pero lo que tengo hasta el momento sirve como para tener ya una idea de lo que se está diciendo y separar la paja del trigo. Resulta que en algunas redes sociales apareció gente diciendo que Vidal estaba cerrando todos los bachilleratos de adultos, que este año cerraba los bachilleratos de adultos. Esos que por lo general funcionan de noche. Acá en San Nicolás tenemos muchos. Trabajé muchos años en bachillerato de adultos, muchos años. Lo conozco como la palma de mi mano y también conozco otras escuelas, además de el Colegio Nacional a la noche. Lamentablemente, tengo que decir que desde hace ya varios años, los bachilleratos para adultos en pocos lugares trabajan a conciencia y bien. Y dentro de esos lugares que uno puede decir, acá se trabaja bien, hay profesores que, bueno, más vale dejarlos a un lado, ¿no? Pero también hay que decir que los bachilleratos de adultos tienen graves problemas. Por ejemplo, es muy difícil que den clase hasta la última hora, algún día. Muy difícil. Es muy común que las llamadas a los docentes de las últimas horas se hagan para decirle, mirá, no vengas porque vamos a cerrar antes. Sí, la ausencia de docentes muchas veces es abrumadora y hay que correr los horarios y no se puede a la gente mayor tenerla esperando 1, 2 horas para ver si los docentes llegan a dar clase. Pero también hay autoridades en donde son ellas las que deciden aunque el docente esté. También existen escuelas en la provincia de Buenos Aires con gran cantidad de alumnos de palo. De palo o fantasmas son esos que en realidad no existen. Solo están para engrosar el listado y presentarle al inspector, mire, tenemos tantos alumnos en las aulas, para evitar el cierre del curso, para evitar la fusión, la unificación de 2 cursos. Pero lo cierto es que hay escuelas que tienen muy pocos alumnos.
reales. Reales. Hay cursos en donde no llegan a 5 alumnos. Por lo general, en los primeros 2 o 3 meses, alumnos hay. El tema es que luego se va desgranando el asunto. Entonces, desde hace ya muchos años, muchos docentes dijimos que la situación no puede seguir, que hay que cambiarla, que tiene que cambiar, pero para bien tiene que cambiar. No es que se arregla esto cerrando las escuelas. Que tampoco es en sí lo que está pasando, porque lo que están diciendo muchos no es verdad. No es que este año cierran los bachilleratos de adultos, no es así. Entonces tengo que aclarar qué es lo que está sucediendo. Entonces vamos a ver lo siguiente. La ley nacional, la ley de educación nacional número 26.206, que fue sancionada y promulgada en el año 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner, y la ley provincial número 13.688, que es de educación, sancionada al año siguiente de la nacional, en el año 2007, disponen que la educación secundaria es obligatoria, al igual que la primaria, y está destinada a los adolescentes jóvenes que hayan cumplido con el nivel de educación primaria, siendo la mejor opción educativa para los estudiantes menores de 18 años. Es decir, la secundaria es obligatoria y es para los alumnos que terminen la primaria y no hayan llegado a los 18 años. Todos los adolescentes tienen que tener las mismas posibilidades concretas de acceder, permanecer y egresar en las escuelas con aprendizajes que les sean significativos y valiosos para la vida. Ahora, lo que ha estado pasando no es así. Y además, las leyes, la nacional y la provincial, plantean que la educación debe ser permanente para jóvenes y adultos. Y para ello, para aquellos que no pudieron terminar el secundario, no quisieron, les fue mal, vaya uno a saber las distintas historias que hay, desde el año 2015 se dispuso por la resolución del Consejo Federal de Educación de la provincia, la resolución número 118/10, es decir, la número 118 del año 2010, que todos los mayores de 18 años deben iniciar o reingresar al nivel secundario a través de los programas que gestiona la modalidad de jóvenes y adultos que se encuentra dentro de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, pero bajo la responsabilidad de la Dirección de Educación de Adultos. A partir de eso, la resolución del Consejo Federal de Educación, se elaboran el año pasado 2 resoluciones, la 1657/17 y la número 327/17, que establecen que los estudiantes mayores de 18 años, o sea, los que tienen más de 18 años, que ingresen por primera vez al nivel secundario porque nunca habían sido inscriptos ni cursaron, o que reingresen al nivel secundario porque en algún momento de su vida estuvieron pero luego abandonaron, deben cursar sus estudios secundarios en la oferta educativa perteneciente a la Dirección de Educación de Adultos, porque ya tienen de 18 para más años. En este sentido, entonces,
lo que se viene haciendo desde la Dirección General de Escuela es tratar de ordenar el desastre que venía produciéndose con las distintas ramas que hubo históricamente en la provincia y cumplir con lo que dice en la ley, que no se estaba cumpliendo. Esto significa tener la educación primaria de adultos, centros educativos de nivel secundario, las sedes de los planes fines, las escuelas medias donde se dictan tutorías de fines, deudores de materias, entre otros tantos servicios en más de 6.000 escuelas. Además, este año la Dirección General de Cultura y Educación puso en funcionamiento Adultos 3.0, del que ya vamos a hablar también, que significa que es una web que facilita la accesibilidad de los adultos, a los mayores de 18 años de la provincia de Buenos Aires, a la información sobre las ofertas educativas de cada distrito, por ejemplo, a ver qué hay en San Nicolás, y que les permita terminar sus estudios primarios o secundarios. Es decir, hay en marcha una transformación. Ahora, esta transformación no significa que este año cierran los bachilleratos de adulto, no. Sino que lo que sucede este año es que no se abre el tradicional primer año de bachillerato de adultos, sí el segundo y el tercero. Y el año que viene no se abrirá segundo y el otro año tercero. Ahora, ¿qué pasa con los alumnos de los bachilleratos de adultos cuando no tienen abierta la inscripción en primero, segundo y tercero? No es que se cierra la escuela de adultos, sino que se transforma en otra cosa. Uno podrá después discutir si le parece que está bien o no lo que está haciéndose, cómo se está haciendo, y si en la nueva modalidad, cumpliendo con las leyes de educación sancionadas y aprobadas durante la época de Kirchner, si cumpliendo esas leyes la educación va a mejorar o no. Mire, yo no sé, todo depende de cómo se haga. Todo depende de cómo se haga. Los bachilleratos de adultos que pertenecen a la Dirección de Educación Secundaria nuclearán a los alumnos que son menores de 18 y con dicha matrícula podrán proponer la apertura de aulas de aceleración como una estrategia de reingreso. Es decir, tener cursos paralelos diferentes a lo que es la educación secundaria común de, por ejemplo, los turnos mañana y tarde. Aquellos que nunca fueron al secundario y tienen, por ejemplo, 17 años, pueden entrar en este nuevo plan. Por ejemplo. Y aquellos que están debiendo algunas materias porque sí hicieron parte del secundario, tienen también los planes fines, que ahora van a tener una mayor apertura. ¿Y quiénes van a dar clase en todo esto? Justamente los docentes que van a ser reubicados de los de primer año este año, en el 2019 los de segundo y en el 2020 los de tercero, que están dando en el bachillerato de adultos. Yo vuelvo a repetir, a ver, no sé si esto será lo mejor o si será peor, porque todo depende de cómo se haga. Y el cómo se haga no depende solo del gobierno provincial, sino que depende más que nada en qué es lo que van a hacer los docentes en esas clases. Y voy a ser muy clarito, por más que a alguien no le guste, y si no le gusta, y bueno, que no le guste. Pero fueron pocos los docentes de estos planes que se vienen aplicando hace años y años y años, en donde se daban los cursos de aceleración, los planes fines. En muchas escuelas y muchos docentes, cualquier cosa hacían,
Incluso hay denuncias en el conurbano de docentes que han sido golpeados por querer dar clase. ¿Me escucha bien lo que estoy diciendo, no? Hay denuncias de docentes en el conurbano que fueron golpeados por querer dar clase. ¿Qué significa esto? Esto significa que mucha gente que cobraba planes le pedían el certificado de secundario, entonces iba y se inscribía en estos fines. Y en algunos lugares del conurbano, por no decir en muchos lugares, se inscribía la gente y no se daba clases, se le firmaba el papel como que sí, eran escuelas fantasmas. Pero por ahí caía un docente que no firmaba la planilla como que todos estaban presentes y todos sacaban buenas notas. No, eran docentes que querían dar clase y querían enseñar. Bueno, los agarraban en patota y así les iba. Son muchas las denuncias al respecto. Son muchas también las realidades que conocemos muchos docentes sobre lo que sucede en las escuelas y que por ahí no trascienden. Por eso hay mucha gente que se ofende después por decir algunas cosas que saben que son verdades. Entonces, si el sistema de bachillerato de adulto en sí está fuera de lo que es la ley nacional, está fuera de lo que es la ley provincial, y encima de eso no hicieron méritos como para que la gente y la sociedad digan, no, ¿cómo van a cambiar estos bachilleratos de adultos por los planes fines, etcétera, etcétera? Muchachos, a ver, volvamos, con la mano en el corazón, ¿Estamos? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? ¿Se entiende? Vos, al que ya sabés a quién me estoy refiriendo, vos sabés las veces que hemos hablado en las escuelas sobre estas realidades. ¿Y qué contestaban muchos de ustedes? ¿Qué hacían? ¿Qué actitudes tenían respecto de lo que es la educación de nuestros jóvenes y de nuestros adultos? Y bueno, los bachilleratos de adultos no tienen ningún tipo de reconocimiento social por su calidad, por resultados de calidad que sean extendidos al menos en toda la provincia de Buenos Aires. No hay nada de eso. Los casos de buena educación son muy pocos. Los casos de escuelas de bachillerato de adulto que cumplieron con sus clases como corresponde y cerraban el edificio a altas horas de la noche porque cumplían con sus clases, son contados con los dedos de la mano en toda la provincia. En toda la provincia. Hay un dicho que dice que uno cosecha lo que siembra. Esperemos que el poder político lleve adelante de buena manera la transformación. En lo personal, le aclaro, yo no estoy para nada de acuerdo con que los cursos de aceleración o los cursitos estos que quieren dar por vía internet vayan a suplantar de mejor manera la clase presencial. Para nada. Yo soy de la idea que había que mejorar todo el sistema de educación de adultos. Lo que pasa es que la ley dice una cosa que también hay que cumplir. Todos los alumnos que tengan, todos los muchachos y las muchachas, todos los adolescentes que tengan menos de 18 años, tienen que estar dentro de la escuela. Si alguien no va a la escuela, está en contra de la ley, bueno, pero también es una realidad social. Entonces, tienen que volver a la escuela. Ahora, ¿a qué escuela vuelve? ¿Puedo meter a un alumno de 17 años con otros chicos de 13? No. Ya sabemos que eso no se debe hacer. Son muchos casos que algún día contaremos, que es lo que pasa muchas veces, ¿no? Sobre todo cuando son muchachos que tienen problemas de conducta y de coordinación con las demás personas, en una vida social homogénea y de respeto. Es muy difícil muchas veces lograrlo. Entonces, si vamos a cumplir con la ley no gusta, bueno, presentan algún proyecto para cambiarla.
Es fácil, presentan un proyecto, cambian la ley y bueno, vemos qué pasa. Ahora, los bachilleratos de adultos necesitaban una transformación sí o sí, no solamente en los planes y en los programas que se tenían, sino también en la ética de sus directivos y de muchos docentes que no hacían lo que tenían que hacer. Es triste, una realidad que no gusta, pero es la realidad con la que nos topamos.